habéis ya escogido canción para la fiesta de karaoke Ah, de es presentación de verdad. Extremo Sí, Centro yo ya te la- Manifiesto. yo ya Yo es te que la no dije. sabía nada, ¿eh? Con lo cual... O sea, ¿tú todavía no se te has enterado? No me habéis dicho nada. Si yo tengo que preparar una canción o algo... O sea, vamos Y un a ver. discurso, hay que dar un discurso. Oh, sobre el a ver. libro. Te lo envía 2 días antes y tienes que hacer una reseña. Eso es El 1, perfecto, de, ¿eh? el 1 de diciembre hacemos la fiesta de presentación de Extremo Centro Manifiesto Hasta ahí voy bien. y se celebra, y te mandé un save the date, aunque tú no lo hayas visto. No, sí lo he visto. Me parece, con hasta ahí me he con enterado. un papa. Con un papa que yo lo he utilizado ya como meme, no sé si me has Ya, visto. te lo he visto, ya estás mangando cosas. O sea, los memes por definición se mangan. O sea, Ya estás mangando cosas Ese es- de la editorial. de la Aviso. editorial. Aviso. Ruye tiene demasiadas Eso cosas está- que reprocharme como para No, fijarse en eso. pero bien, ese día nos vamos a juntar todas las familias, todas las tribus, todos los que estamos en el espacio de la no izquierda ampliada. Muy bien. Y vamos a hacer una fiesta de karaoke. Y vamos a hacer una fiesta de karaoke donde Miguel Ángel va a cantar una canción ¿Cierto? No ¿vale? vamos a decir cuál todavía. No vamos a decir cuál. Y Roberto Villa, ¿qué quiere cantar? ¿Qué quiere salir a cantar Roberto Villa? Esa es la parte que yo no conocía. Bueno, Que yo ya, tenía pero que a cantar. ver, chicos, o sea, la vida es así, o sea, habrá que improvisar. ¿Pero queréis hacer una fiesta o queréis morir torturados bajo horribles sufrimientos y demás? Yo te dejo que me lo digas al final de la conversación, ¿vale? Vete pensándolo tranquilamente. Y entonces, hoy nos habíamos convocado porque había habido una conversación de Twitter bastante dinámica alrededor de conceptos que son de vuestro estudio y que evidentemente pivotan sobre la camiseta de Miguel Ángel. Yo Roberto todavía no la ha visto. Me no ha encanta. recapacitado sobre ella. Me encanta. Una camiseta de los Cayetanos, ¿no? No, la web se llama Cayetania. Y entonces, además, han sacado camisetas de muchos colores, obviamente, sobre el PSOE State of Mind, también sobre otros temas, pero la camiseta sobre el PSOE State of Mind lo explican, además. Hacen una explicación bastante buena de qué es el PSOE State of Mind, dan hasta ejemplos y tal. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué esto no lo hacía la no izquierda, lo que yo voy a utilizar como terminología, que es la no izquierda, ¿vale? Que iría dentro de un mundo español tradicional, desde una especie de centrismo socioliberal moderado, liberales, conservadores, reaccionarios, partidarios del antiguo régimen, que durante los últimos años, durante las últimas décadas, en base a la gran victoria del modelo liberal occidental, que contra lo soviético había propuesto en ese mundo unipolar, después del derrumbe de 1989, unas sociedades ordenadas alrededor del principio de autonomía personal, libertad individual y bienestar económico. ¿Vale? ¿Qué nos sucede hoy? Nos sucede que a partir del 2007 el principio del bienestar económico, cataplum, se nos cae, ¿vale? Y luego los otros dos que tienen que ver con la autonomía personal, la neutralidad valorativa del Estado, que el Estado no intervenga en la vida de los privados de las personas, vemos que hay una propuesta alternativa de sociedad, de afectación a la moral comunitaria, de organización de la sociedad civil, que elabora una propuesta moral completa de sustitución en el espacio público que tiene que ver con, no, oiga, además del núcleo de constitucionalidad, donde desde la Constitución de Cádiz establecemos cuáles son los límites que el derecho positivo declara para el juego político y todo lo demás queda al libre arbitrio de los privados a que decidan a través de la participación en el debate, hoy nos encontramos que la propuesta adversaria, entendida en términos de no izquierda e izquierda, dice no. Aquí hay unos consensos culturales que establecen el rango de lo civil y lo incivil de manera tan o más rígida que el derecho positivo. Y aquí es donde viene el juego con, oiga, y entonces, aquel equilibrio del liberal pristino que se diseñaba en el vacío y en el éter, ¿sigue siendo válido hoy, Roberto? En cuanto a la teoría y la práctica, vamos, no es que siga siendo válido, es que es el fundamento de nuestras sociedades, es el fundamento de nuestra civilización, no se puede construir otra cosa al margen de eso. Además, yo disiento muchas veces cuando se habla de principios abstractos puestos en el éter, ¿no? Como si no fueran principios enormemente concretos, además que tienen una plasmación clarísima en nuestras vidas. Es decir, la propia posibilidad de estar hablando aquí tranquilamente de este tipo de temas o de hacer cualquier otro tipo de acción sin miedo a, ¿no? Es un producto del liberalismo y sobre todo del liberalismo entendido en sentido estricto, del garantismo constitucional. Pero yo no Una cosa, quisiera... Roberto, ¿tú crees que puedo ir con esta camiseta sin miedo a nada por la calle de Ferraz?
Yo creo que en general sí. En general, general pero no en términos absolutos. Nadie está libre. No hay gente mi ejemplo era pues por hacer publicidad de la camiseta. Es verdad que esta camiseta seguramente nos resulta muy justificada, pero está muy chula. Está bien. Además, pero un segundo, hay dos espacios. Hablemos de Cataluña y País Vasco. Espera, pero que voy a reformular mi pregunta. Mi pregunta en realidad es, ¿no hay gente a la cual por llevar camisetas con otros partidos, con el rótulo de otros partidos o por expresar sus ideas que sí que son, que crean un disenso de que el planteamiento liberal tenía que tolerar y bueno, llevar luego a diálogos públicos y amablemente desde nuestros sillones Chester, comentar? Sin embargo, a esa gente no le está pasando eso. No hay gente a la cual le están agrediendo por expresar sus ideas hoy en España. No hay gente incluso a la cual le están agrediendo de una manera muy contundente. Me temo que sí. Es indudable, pero la libertad institucionalizada no garantiza que no pasen cosas malas. Es decir, a una persona habitualmente cuando saca 500 euros de un cajero y lo ve un chorizo, pues puede que el chorizo, si encuentre la oportunidad de atracarle y quitarle el dinero, pero si no puedes garantizar que... Pero la libertad está para corregir esto, para si no puedes garantizar que se realice, entonces sí que te vas un poco al éter. Es decir, si tú me dices, no, es que está ahí en las leyes, luego que no se apliquen bien, eso es un problema. Estás cayendo justo en lo que decías que no pasaba. Lo que quiero decir, una sociedad liberal es una sociedad donde ha triunfado el liberalismo, es una sociedad donde hay unas leyes que apoyan el liberalismo, o una sociedad donde tranquilamente puedes expresar tus ideas sin ningún miedo, sean las que sean. Y mi pregunta segunda es, ¿estamos hoy en España en esta situación de una sociedad donde hoy tranquilamente puedes expresar tus ideas, sean cuales sean, sin miedo a que te agreden, a que te echen del trabajo, a que tengas una presión social insoportable, especialmente además en algunos casos en ciertas regiones de España? Miguel Ángel, un segundo, porque para mí ese criterio no puede ser válido. Eso es bajar el paraíso a la tierra. Es decir, pensar que el liberalismo... Es pasar a la realidad. No, que va al contrario. Es bajar el paraíso, la teoría a la práctica. Es decir, pensar que el liberalismo es una especie de libro de conjuros de Harry Potter que se aplica a la realidad y la modifica completamente. Esa es una mentalidad... Os pediría si podéis hablar hacia el micro, porque es que si no, se os pierde la voz mucho. Entonces, es una mentalidad típicamente ideológica, en el sentido de que la ideología... ya os digo, es una especie de, en fin, fórmula mágica. ¿El liberalismo es una ideología? En absoluto, no lo es. ¿Qué es? No lo es. ¿Un procedimiento? No, es un conjunto de ideas e ideales. Pero no está cerrado, no lo resuelve todo, sino que resuelve una parte del problema. Es una ética incompleta. No, es una ética muy completa, pero que se refiere a un elemento muy concreto de nuestras vidas, que es la protección de nuestra libertad civil, en este caso frente al poder y frente a nuestro vecino. Ese es el problema que trata de solucionar. Por contestarte a ti una cosa y contestarte a ti otra. Para mí, el liberalismo sí que tiene una gran parte de procedimiento, es decir, porque en tanto en cuanto defiende una manera de vivir y una manera de hacer las cosas, donde dice, oiga, hay un núcleo que se debe proteger en la sociedad y que no podemos transar directamente con la realidad, porque en ese caso entonces ningún país sería liberal, o sea, en tanto cuanto te pueden agredir. Yo para mí la clave... Un segundo. Acaba, pero es que el que tengo que responder a lo que me ha hecho Roberto soy yo. El vicio del perfeccionismo. Ya sabemos la tendencia que tienes a hablar. La tengo, el debate entre él y yo. Y las voy a seguir teniendo toda la vida. Un segundo, Miguel Ángel. El hombre de paja que ha puesto Miguel Ángel, un segundo. La cuestión para mí hoy a dirimir no es tanto el debate sobre lo liberal y qué es lo liberal, que podríamos estar aquí hasta mañana. No. Mi duda, y lo que quiero que me contestéis es si a la hora de plantear una propuesta adversaria, que eso es lo que me parece que es tecnológicamente nuevo, lo liberal siempre ha tenido retos en una sociedad esclavista, en una sociedad que no reconoce las orientaciones de género, en una sociedad que tiene que reconocer derechos nuevos de participación. El liberalismo siempre tiene retos. Lo que pregunto es, oye, hoy, ¿cuál es el reto de hoy? Hoy lo que tenemos es que la propuesta ideológicamente adversaria de sustitución de lo que nosotros, que somos chicos 2000, chicos, que no estábamos hablando con zoomers, pero que era bienestar económico y libertad y autonomía personal, se debe revisar hoy ante la propuesta de un adversario que te dice, oiga, no hable usted del racismo, de inmigración, no hable usted contra el feminismo, no hable usted contra lo climático, porque eso le convierte en incivil. Esa es la duda para mí. No puede usted comentar el tema del aborto. No puede usted comentar esto porque afecta a tal. En las votaciones del Europarlamento hoy ya se está entrando a lo que se puede y lo no se puede hablar dentro de la órbita de Europa. Pero es que eso está completamente... Espera, contesta a Miguel Ángel y luego contestas tú. Vamos por ese orden. Pero vamos a ponernos tiempos. Yo el primero, Sony 25, dale.
Necesito una intervención inicial larga, o sea que no voy a seguir el tiempo que vas a limitarnos. A ver, lo que tú estás diciendo, Pedro, está perfectamente y totalmente conectado con lo que yo estaba diciendo. Es decir, si creemos que el liberalismo es una cosa que está en unas leyes y que unas constituciones pues bastante perfectas o bastante aceptables o unos ordenamientos jurídicos muy aceptables como pueden ser los de México, los de Colombia, los miras y están muy bien, pero no pensamos en qué es lo que está pasando en la realidad, es ahí cuando estamos cayendo en ser ideológicos, es ahí cuando estamos contentos con literalmente lo que consideraba Marx ideología, es decir, lo que tú piensas, las leyes y tal, que está muy bien, pero no la realidad, que no puedes salir de casa en México en algunos lugares sin que un narcotraficante te ataque. Cuando hablamos de sociedades liberales, en términos históricos, que son los tuyos, Roberto, es una sociedad donde eso ha calado, donde eso no se ha quedado en el ordenamiento jurídico, eso ha calado, y en general, y además el ejemplo que tú ponías inicial en esta charla era un ejemplo muy real, hemos venido aquí, y por eso yo te he puesto otro ejemplo muy real, y no me lo puedes negar como pertinente, porque no lo es ni más ni menos que el estar nosotros aquí, que es en algunos lugares de España, o por algunas calles, o en algunos contextos, es muy difícil expresar ciertas ideas. ¿Por qué? Justo por lo que decía ahora Pedro. Es decir, estamos viviendo un momento en el cual ese consenso liberal, que nunca ha sido perfecto, yo no estoy exigiendo que sea perfecto, lo que pasa es que ahora es bastante imperfecto y cada vez más imperfecto. Y pues claro, podemos esperarnos a vivir una situación como la de México o como las de las peores calles de Bogotá, pero a día de hoy, en España, ya se están produciendo fenómenos que nos indican, y son los que ha indicado Pedro, por eso está muy conectado, que no vivimos una sociedad donde respetemos la opinión del otro, donde se respete el Estado de Derecho. Ayer mismo... ¿Pero peor que en País Vasco en los 80? Seguramente no. Pero ese es un ejemplo. ¿Cuál Otro es la ejemplo. diferencia? Otro ejemplo. Vale, es una no vamos a hablar del País proporciones. Vasco. En el País Vasco es otro ejemplo de que las leyes podían estar más o menos bien, la realidad no lo estaba. Ahora, de otra manera, estamos en una situación en la que la realidad no lo está. ¿Cuál es? El diagnóstico que has hecho tú me parece correcto. O sea, que a ese diagnóstico, yo lo único que estoy conectando es ese diagnóstico con mi crítica inicial. Es decir, estamos en una sociedad en la cual es cada vez más difícil o cada vez más complicado en el espacio público expresar ciertas opiniones a cosas que no eran ni siquiera opiniones. Incluso es difícil cada vez expresar más los fundamentos del propio Estado de Derecho liberal. Es decir, lo estabas diciendo tú, Pedro, la objeción de conciencia parecía que era una cosa obvia, ¿no? Todos dábamos por supuesto que incluso una ley sobre un asunto moral controvertido como es el aborto, al menos dejaba, en el ámbito de la conciencia individual, ese que gusta tanto el liberalismo, le dejaba a un médico, no le obligaba a hacer algo que él considera un asesinato. Bueno, sí, se habían aprobado leyes del aborto, pero preservábamos ese núcleo de conciencia individual típicamente liberal, también históricamente procedente de otras cosas, como el cristianismo, le preservábamos para que no hiciera estas cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora, como bien decía Pedro, por poner solo un ejemplo, el Parlamento Europeo aprueba un informe, el MITIC o METIC, siempre lo llamo METIC como la app de esta de contactos. Sí, se me va, pero bueno, como el MATIC, perdón, el informe MATIC, que te dice que esto ya no es un principio a respetar. De acuerdo, está solamente en la ley, de momento y tal, pero y ya en el Parlamento Español se está hablando en esos términos de ya no es si aborto sí o no, sino tenemos que dejar que algunas personas se abstengan de practicar abortos por esas cositas raras que tienen en su cabeza. Cuando estamos en esos debates, y estamos en ellos, yo creo que estamos ante un reto duro para el liberalismo. Y creo que detectarlo no es ideológico, creo que detectarlo es estar con los pies muy en la tierra. Roberto, ¿qué propuesta tiene que hacer el liberalismo? O si tiene que hacer alguna, o simplemente reinterpretarse en sus fundamentales. Nuestro problema Mira fundamental que es he puesto un temporizador y aquí el colega se ha atenido. O sea, totalmente. Dale. Muy bien. Pues veremos a ver si yo soy tan disciplinado y tal. Porque la cuestión es muy compleja. De todas formas, también es una cuestión de proporciones. Es decir, lo habitual en España ahora mismo, dejemos aparte el caso catalán y vasco, aunque lo voy a desarrollar de todas formas ahora mismo más. General en España, es decir, la norma general, lo común, es que las personas puedan ejercer a diario sus derechos civiles sin ningún tipo de problemas. Y lo excepcional son situaciones como la que te he descrito, el ladrón que le roba a una persona su dinero cuando saca del cajero y tal, y que esas leyes están ahí luego después para precisamente poder perseguir al ladrón, castigarle y reponer en su derecho a esa persona. Pero la ley es la que va a impedir la objeción de conciencia. Ojo, no, pero no te refugies quiero en la decir, ley. Además, esto hay que tenerlo muy claro porque entonces si somos demasiado perfeccionistas, llega un momento en que cuando comparamos la realidad de la democracia con la realidad de otros regímenes, es decir, basta con vivir la realidad de España comparado con la realidad de un país que no es democrático, que no es liberal, para que se note perfectamente la diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, el mundo nunca va a ser perfecto, siempre va a haber defectos, las ideologías no son fórmulas mágicas, no lo solucionan todo, pero es verdad que los fundamentos de nuestra civilización nos permiten vivir de una manera pues, que otras muchas personas en otros países pues, no lo tienen. Pero sigue siendo válida la propuesta como cuando lo era contra lo soviético. Voy a eso. ¿Es la misma? ¿No debe cambiar? Verás, voy a eso. ¿Quién es el otro hoy? En la Guerra Fría lo que ocurrió es que no triunfa realmente la democracia liberal, sino que es derrotado el comunismo, es decir, se autodestruye. La democracia liberal
salvo la reacción que hubo en los años 80 en Estados Unidos y en Reino Unido, pues estaba completamente a verlas venir con respecto al peligro del totalitarismo comunista. No hay que olvidar una cosa, nuestros regímenes no son únicamente liberales, sino una mezcla entre liberalismo y democracia. Son democracias liberales. Por tanto, originariamente son la confluencia de dos doctrinas políticas distintas. Lo que está ocurriendo con nuestros regímenes políticos actuales es que el componente liberal está muriendo a manos del componente puramente democrático, es decir, de la esencia de la democracia de los antiguos, que es en puridad la voluntad de la mayoría. ¿De qué mayorías? De otras ideologías políticas iliberales o antiliberales que aprovechan la democracia como un procedimiento para establecer su modelo de sociedad privativo frente a todos los demás y, por tanto, abolir la sociedad plural y, por tanto, la libertad civil. Por tanto, yo digo que, precisamente por eso decía, la solución al problema es precisamente resucitar el liberalismo, resucitar todos aquellos mecanismos políticos que en el 19 y el 20 permitieron precisamente erigir el garantismo constitucional, que están muriendo ahora a manos de el nacionalismo. Lo que está haciendo en Cataluña y el País Vasco precisamente es cargarse el componente liberal de la democracia en esas dos regiones. De hecho, el primer componente fundamental que yo siempre explico a mis alumnos y tal, el de la soberanía nacional, por ejemplo. Lo que a todos afecta, por todos debe ser decidido. La soberanía reside en la nación, no se delega jamás en ningún tipo de magistrado, ni de asamblea, ni de nada. Por tanto, lo que están haciendo hoy, evidentemente, Roberto, es claramente antiliberal. Déjame tirarle la bola a Miguel Ángel. Entonces sí, no hay problema. Claro, soberanía nacional, necesitamos una nación. Porque muchos de estos derechos liberales, y creo que Miguel Ángel ha pasado así, y le tiro esta pregunta, es, claro, pero por ejemplo, ¿es lo cristiano, lo católico, la condición subyacente cultural de lo que es Europa en torno a la supracultura una condición necesaria para el sostenimiento de esos regímenes pluralistas? Porque esa conjunción entre lo liberal y lo democrático, que tú bien apuntas, es ponerle límites a la mayoría, no pedirle a la sociedad que sea solo de una manera, admitir su propia diversidad, que la mayoría se retenga en la voluntad de aplastar al 5%. Aceptar que la finalidad de nuestros regímenes es proteger la libertad individual. Esa es la finalidad última, lo que da sentido a esto. Sí, si nos salimos de ahí, lo hemos jodido. Pero, Miguel Ángel, no está dentro de... Pero ¿dónde está lo que subyace, si no es el derecho positivo lo que lo crea, a tu entender? ¿Qué es lo que crea los fundamentales para que esto suceda en nuestras sociedades? Pues es algo, para empezar es algo, que muchas veces se pone en duda. Se piensa que el liberalismo... Es que venimos del mismo rollo. Claro, sí, el liberalismo surge así como una cosa que viene de ninguna parte y que como intenta dejar el espacio público más o menos vacío para que cada uno luego en su espacio privado viva sus creencias o sus sentidos de la vida. Es mucho más que eso, de verdad. Bueno, esto es liberal, Roberto. Y de hecho... No, hay una ética liberal, incluso. Ahora podemos discutir eso solo un procedimiento. Entonces ¿qué valores morales de lo liberal? Nos encontramos con un problema distinto, que es que el liberalismo se pone a competir por el sentido de la vida con todas las demás cosas y entonces es solamente uno más y por lo tanto no puede pretender representar a toda la democracia, sino que será un grupito que pretende esa ética liberal imponérsela a los que crean, a los que sean mormones, a los que sean católicos, a los que sean marxistas. Y luego hablamos de eso. Vamos a qué lo construye. Te metes en un problema peor, que es el de hacerlo demasiado sustantivo. Si lo hacemos solamente como una creación de espacio neutral, claro, yo coincido bastante con lo que ha dicho Roberto. Lo que pasa es que, a diferencia, creo que y así definimos muy nítidamente la diferencia. A diferencia de ti, yo no creo que esté ahí el liberalismo y de repente vengan cosas misteriosas que no se sabe muy bien de dónde y lo atacan y entonces está bajo asedio. No. Es que yo creo que está en la propia en el propio principio del liberalismo, a dejar el espacio público vacío, a abstenerse, a irse a su espacio privado. Es ahí donde deja el espacio público a disposición plena de todos los antiliberales, que le van arrinconando cada vez más y que consiguen que esos principios que están en la ley, como yo decía antes, que pueden estar ahí durmiendo el sueño de los justos o del éter bien tranquilos, luego no se aplican. Porque claro, ¿cómo vas en una sociedad donde nadie cree en el liberalismo porque los poquitos liberales que hay se han metido en sus casitas a darle sentido a su vida con su ética liberal y ya está, o con su ética de otro tipo, pero se quedan en su casita, porque el liberalismo les obliga a quedarse en casita y no sacar, por ejemplo, el cristianismo al espacio público. Bueno, esto ha sido tradicionalmente lo que se ha dicho siempre. O sea, esto es lo que ha dicho Habermas, esto es lo que ha dicho Rawls. Y si estás negando que Rawls sea liberal, no sé en qué estamos hablando, de qué liberalismo político estamos hablando, cuando es el señor paradigma de
Consumismo, liberalismo, Rawls. Rawls es el señor paradigma. Bueno, es que digo, Rawls, habitualmente. Rawls, el paradigma del liberalismo, seguro. El paradigma del liberalismo político, de la idea de decir, que en el espacio... Yo es que, en fin, yo creo que el liberalismo no es eso, pero... Bueno, claro, pues ahora nos dices que es para ti liberalismo. Pero como yo estoy hablando de la realidad, yo estoy hablando no solo de teóricos, creo que en la realidad lo que se ha implantado es esa doctrina de Rawls. Es decir, la doctrina de que en el espacio público tenemos que dejar una especie de neutralidad en la cual tus sentidos de la vida, tus concepciones concretitas del bien, tú te las quedas en tu casa, y en el espacio público usamos procedimientos, usamos respeto al Estado de Derecho, usamos respeto a la regla de las mayorías, usamos una idea de respeto a las minorías, pero que nunca está muy claro cuál es la minoría en cada caso, porque evidentemente el ataque de la izquierda actual se escuda en que va a defender a las minorías. Lo que pasa es que son las minorías que a ella le dan la gana, claro, son esta orientación sexual sí, pero esta religión sin embargo no me interesa, esta otra religión, si es el Islam, sin embargo esta otra sí que me interesa defender, etcétera, etcétera. Entonces, lo que digo es que ese principio liberal, de rawlsiano, instaurado en la España del año 2000. De la izquierda del Partido Demócrata. Del año 10. No, pero no, es que no estoy hablando de ideologías. No estoy hablando de ideologías. Y además, estás confundiendo teoría de la justicia, que sí que es típicamente socialdemócrata, con liberalismo político, insisto. Su libro posterior, en el cual simplemente sienta este marco general. Este marco general era el que vivíamos más o menos todos desde el fin de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, o desde 1978 en España, que era un espacio muchísimo en el cual se ha quedado el espacio público sin ideas sustantivas del bien. Para mí, o sea, yo y te digo, sácame de mi error o de mi prejuicio. La conjunción que dotaba de carácter sustantivo a la propuesta más ideológica, o no esa propuesta paraguas de, bueno, todo el que respete el procedimiento ya es liberal, ¿vale? Entendiendo la democracia como democracia liberal, constitucional, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con lo liberal? ¿Cuál es el componente moral, entendiendo la política como el desencuentro moral en las comunidades, que defiende entonces el liberal, si no se le suma la parte del liberal conservador? Es decir, aquí es donde yo te haría la pregunta. Sí. Cuando yo encuentro el gran acuerdo del siglo XX a nivel de propuesta adversaria izquierda-no izquierda, es el acuerdo entre liberales y conservadores, que acaban llegando de alguna manera a una serie de consensos táctico-políticos, ¿vale? Es problemático, pero... Muy problemático. Bueno, y más en España. Oiga, ¿cuántos liberales? ¿Algún consenso había? Pero yo había consensos. Sí, pero yo te pregunto... Pero dime, Roberto, dímelo tú. Más bien. Pero claro, porque había un... ¡Claro! Doctrinalmente... Roberto, porque había un enemigo. Como lo de Tocqueville, exactamente igual. Roberto, porque había un enemigo. Con lo mismo, que pasó lo mismo con el antiguo régimen, porque había un otro. Y yo la pregunta que yo te haría hoy es, oye, ¿el liberal sustantivamente qué defiende ante... Quiero decir, o sea, ¿cuál es el valor ideológico, político, moral de la propuesta liberal hoy, si en realidad se ha visto que, en tanto en cuanto se apruebe procedimentalmente, respetes un poco los cauces, sea fruto de una... No confundamos, ojo, procedimientos con inexistencia de fines. ¿Qué fines defiende el liberal? Cuidado, ahora mismo, esto te lo puedo contestar inmediatamente. Ajá. Ni tampoco interpretemos mi afirmación de que el liberalismo es una ética o tiene finalidades éticas y morales con el hecho de que los liberales, ¿no?, defiendan un código moral ético absolutamente cerrado que dé contestación a todo. Insisto, los liberales tratan de contestar a un problema muy concreto, que es el problema de la organización política de la sociedad con respecto a la relación entre individuo y poder. Eso es fundamental, ¿no? Sí. Por tanto, la ética fundamental del liberalismo es, y además esto, los clásicos lo dicen en el 19 y siguen existiendo además en ello justamente en el 20. Ellos tienen en la cabeza un modelo de sociedad muy determinado además. Ellos crean, en primer lugar, una comunidad política nueva que se llama nación. Necesariamente tiene que ser soberana, además. ¿Sabéis que la nación se inventa para lo que se inventa? Es decir, para abolir al soberano de carne y hueso aquí en la tierra. Por cierto, sea el que sea. No hablamos solamente del señor con corona. Hablamos también de las asambleas convencionales. Sí. No puede haber soberanos. No es ocioso insistir en esto porque incluso hoy día todavía siguen insistiendo algún político analfabeto en que el Parlamento es algo así como la representación o la delegación o lo que ejercen la soberanía del pueblo, no en nombre de él. Eso no es verdad. La soberanía es indelegable e indivisible. Está en la nación, pertenece a la nación y de ahí no puede salir nunca más. Porque además es el principio fundamental de que exista libertad civil. Libertad civil es incompatible con la existencia de un soberano de carne y hueso. Es decir que la soberanía es de la nación significa
que todos somos soberanos, con lo cual no lo es nadie. Ujú. Después de la soberanía nacional viene la libertad civil, obviamente, que es el fin último de nuestros regímenes políticos. Después de ella viene su condición, obviamente, mecánica institucional, que es la división de poderes, que no es separación de poderes. La cuarta es, obviamente, el gobierno representativo. La auténtica democracia que se puede realmente organizar, la que nos puede hacer libres, es precisamente el modelo de democracia representativa. No el de democracia directa, que ya lo conocieron los griegos y que aquello pues, fue lo que fue, la tiranía de la mayoría, el demos y este tipo de cosas en la eclesía, lo que hemos estudiado y tal. Sobre esto hay más cosas que se pueden decir, obviamente. La preservación del pluralismo social. Lo mismo. Bueno, creer en lo... Ojo, cuidado, para ser liberal tienes que tener muy claro que existe un modelo de sociedad determinado, fíjate, con una serie de pautas que tienen que ser compartidas sí o sí. Claro, pero es que... Voy a ello. Es que es el un liberal, tema. eso es lo que me preguntabas, ¿verdad? Sobre todo lo que quieras. Claro, es decir, oye, pero vamos a... Un liberal busca la existencia de una nación, ojo, articulada, una comunidad política de ciudadanos independientes, ¿de acuerdo? Emancipados, pero ojo con la emancipación, porque sobre esto existe un problema muy importante con la interpretación de lo que es esto por parte de los no liberales que se llaman así mismo libertarios, que en realidad eran neomarxistas de los años 70, un Marcuse y tal, ¿no? Los libertarios, que en realidad eran por los que desbordaban. La emancipación significa la emancipación material y moral, es decir, mediante la adquisición de cultura, es decir, mediante la adquisición de instrucción y mediante la adquisición de propiedad. Esto es lo que te hacía además libre para participar en la discusión pública que te permitía acceder como ciudadano además a las asambleas, para poder discutir sobre lo que a todos afectaba. Pero mi noción de base es que esa gente compartía una moral concreta. Tú dices por el tema del cristianismo. No, pero espera. Por eso, acabo. O sea, insisto, precisamente es que el liberalismo... hubo cosas que no pusieron por escrito porque era una chorrada decirla, porque era, bueno, es que todos somos... O sea, no voy a poner aquí que todo hombre es mi hermano. O sea, quiero decir, claro, ¿por qué no funciona cuando lo intentas llevar a Arabia Saudí o a Irak? Porque no comparten esa visión del ser humano. Es decir, frente a la idea de que hay como de que el liberal como un demiurgo crea una construcción que no se asienta sobre nada, lo que creo que nos demuestra el proceso de globalización es que cuando nosotros tratamos de exportar estos modelos, porque son los del hegemón y son los que tratamos de llevar a otro tipo de sociedades, algunos de los fundamentales, o sea, yo no pongo en duda la democracia liberal. Lo que digo es que los pilotes sobre los que se asienta la democracia liberal... Es el cristianismo, la moral cristiana. Bueno, cuidado con eso, es una mezcla. Nuestra civilización, al final. La libertad, hay una cosa que sí acepto perfectamente. Llámalo a Aristóteles. La noción de... es la civilización la noción de libertad judio-cristiana greco-latina. Es decir, todos los términos que has utilizado tú, todos los términos que has utilizado, persona, soberanía, libertad, emancipación, se pueden interpretar de 10.800 maneras. En términos teóricos. Y en términos prácticos, las distintas... Las definiciones están muy claras. No, está muy clara. No puedes definirlo todo. Porque si tienes que definir persona, te refieres a otras cosas que a su vez tendrías que definir y lleva a un círculo infinito. Es decir, por mucho que nos gustara a los teóricos y por mucho que nos gustara, no podemos definirlo todo. Tenemos que partir siempre de algo ya dado, de algo que ya está ahí. Y como dice Pedro, precisamente no se define porque todo el mundo lo entiende. Si yo intento definir mesa, digo que tiene 4 patas, entendiendo que la gente al menos entiende lo que digo con patas. Si tengo que a su vez que definir patas y madera y todo y tal, pues nunca acabo. Entonces, todo lo que tú has dicho, emancipación, hay gente que tú mismo lo has reconocido, la entiende de una manera totalmente distinta. La nación que voy a decir, la nación que voy a decir, o sea, un nacionalista obviamente te dice, sí, todo lo que has dicho está muy bien con la nación, lo que pasa es que la nación verdadera es la mía, no la que dices tú, etcétera. Entonces, ahí pero no podemos caer fallo, en el relativismo. Es decir, yo no caigo en el relativismo. Yo creo que caes en el relativismo si crees que esos principios abstractos que expones con esas palabras todas muy bien sonantes y que a mí me gustan también, pero que hay que definir, si no las defines, pero no definidas en términos teóricos, sino que vas a un contexto no relativo, sino real y concreto. ¿Y cuál es ese contexto concreto, no relativo? Que no vale para todo, como dice Pedro, que si lo llevas a Afganistán no funciona, que si lo llevas a Irak no funciona y no ha funcionado en ninguno de esos sitios al llevarlo así. ¿Cuál es ese contexto? Pues unos valores de la civilización judío-cristiana, heleno-latina, pongámosle el nombre que quieras, occidental. Entonces, esos fundamentos son los que hoy... Esos fundamentos... Porque yo no quiero negar la importancia del cristianismo, por ejemplo, en la definición de la libertad individual frente al poder. Claro que es fundamental, pero no solo, porque la gran aportación al liberalismo con respecto al derecho público y privado no es tanto cristiana como romana.
Es decir, porque el cristianismo, ya sabéis que su gobierno no es de este mundo y por tanto ellos no están pensando en mecanismos institucionales de cómo organizar el poder aquí en la tierra. Y está lo griego ahí, aunque a su vez en el cristianismo se entiende si lo griego. Por eso digo, hago la frase. Yo considero que el marxismo es una herejía del cristianismo. O sea, yo considero que el marxismo es una herejía del cristianismo entendido como desarrollos en un continuo. No, pero es decir, si yo estoy básicamente... Es que me reía porque sabéis que hay un debate sobre eso también. Ahora está de moda decir que el marxismo viene del liberalismo, cuando históricamente nosotros conocemos, es decir, sabemos quiénes son, que lo pone en marcha, es una reacción contra el liberalismo de personas vinculadas a ideas, a doctrinas del antiguo régimen. Depende. Colectivismo del antiguo régimen. Si entiendes el marxismo como un esfuerzo de emancipación y de encontrar la verdadera libertad, que es un principio que también es liberal, puedes perfectamente leer el marxismo como una evolución, obviamente, igual que los Montesquieu marxistas son es igual que Locke, pues entonces tampoco Marx es igual que Locke. La verdadera pero es una evolución de Marx, pero es lo que tú eso. decías muy bien, para no dejarnos caer en la trampa de los conceptos. Pero la verdadera libertad de Marx no tiene ningún tipo de contenido real ni práctico en la historia. La libertad civil de los liberales Roberto, vamos a darle es leches absolutamente real. Ahora vamos a darle leches a Miguel Ángel. Igual que la división de poderes, quiero decir, no es una creación teórica. Es Roberto, mírame para mí que si no se te va la voz. La teorización práctica de lo que pone en marcha el Reino Unido en el siglo XVIII, con el concepto de parlamento dividido en comunes, lores y rey. El proceso legislativo, es decir, son cosas que ya existen. Tú lo has decidido muy bien. Que las Cortes de León. Pero reales. Acusar a Marx de no dar importancia a lo real me parece un poco paradójico. Pero justamente lo que dices, en lo real hay cosas que impiden la libertad real. Puede ser que en los parlamentos, en las elecciones, en las libertades políticas. Concepto de la realidad. Hombre, la realidad es que si trabajas 14 horas al día, es verdad que las otras 10 horas que te quedan las puedes dedicar a debatir sobre el partido político que debe gobernar el Parlamento inglés. Pero hay pocas posibilidades de ello. O sea, seamos realistas en ese sentido. Y la de ser pescador y filósofo al mismo tiempo. La división del trabajo. No me digas que Marx... Eso es a los que admiro yo, hacer muchas cosas y filósofo al mismo tiempo. O sea, que no me parece tan irreal. Miguel Ángel, respuesta rápida. Vamos a ver. Pero nosotros sabemos también que has traído de cualquier tipo de propuesta moral, que esa es... la propuesta de la democracia liberal necesita un respeto último a la dignidad ajena de quienes no es como tú. Todo hombre es mi hermano. Y entonces lo da el liberalismo. Lo desarrolla tecnológicamente el liberalismo para mí como tecnología jurídica para vida en común y civil. Un segundo. Y ética. Pero también... ¿Por qué yo digo es una ética incompleta? ¿Por qué? Porque no te dice no te pauta como te pauta una religión. No es una ideología. Como te pauta el judaísmo. Gracias a Dios no es una ideología. Claro, pero no te lo pauta todo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros necesitamos contestar a una propuesta adversaria y liberal, que te puedes encontrar en una democracia. En una democracia liberal todo junto. ¿No? Y liberal, sí. No liberal, adversaria con lo liberal. Resulta que tú te tienes que armar. Claro. Y te tienes que armar con fundamentos. Y entonces puedes hacer, como en ese famoso meme, levantar la Constitución cual hostia consagrada y decir ¡Constitución! ¡Constitución! Como decían esto de están violando a tu mujer y tú te vas a poner un recurso al Constitucional. Oiga, no, mire, o sea, al final usted tiene que reaccionar. Es que un liberal eso no. Es que no hay que confundir el positivismo. Hay que bajarse del coche. Positivismo jurídico, claro, neutro, pero ¿qué voy? Sin nada detrás y tal. Pero déjame preguntarle una cosa a Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Que entonces empiezas a armarte y a desarrollar tecnologías culturales, artísticas, propuestas adversarias también con lo liberal, que es lo que está pasando ahora. Es decir, que hay una especie de contestación a lo liberal por haberse quedado corto en la defensa de determinados valores, ¿vale? Digo el momento actual. Pero el riesgo, Miguel Ángel, Miguel Ángel es cuánto de liberalismo, cuánto de conservadurismo, cuánto de reacción para seguir conservando los fundamentos. Y aquí es donde empezamos a decir, bueno, espera, vamos entonces, vale, asumimos tus propuestas, hay que contestar y hay que irse a defender hacia adelante. ¿Pero hasta dónde? ¿Volvemos a exigir el cristianismo en el espacio público? ¿Volvemos a pedir, oye, una confesionalidad del Estado para tener unos valores fuertes que nos permitan organizar y parar determinadas cosas? O sea, ¿hasta dónde decimos? Porque claro, yo sé que al final
todos respetamos la libertad individual y nos gusta. Somos ejercientes, libres de ello. Somos boomers, ¿no? Y por eso también nos gusta un poco. Porque... Exactamente. Bueno, es que esa es la frontera. Oye, tío, es que yo veo que por debajo vienen unos tíos que te impugnan, te dicen, oye, te quedas corto. La democracia liberal me sabe a poco. Pedro, pero déjame que conteste Miguel Ángel, que es... No. Y ahora... No, pero si eso es solamente por decir, si la moral cristiana viniera de la mano de un gobernante omnipotente bajado de las nubes, es decir, si Dios viniera con las tablas de la ley a gobernarnos, pues no habría ningún problema, yo lo acepto. Ya está el problema político resuelto. Se acabó. No, quiero decir, ya está. Yo no sé, ¿eh? Está porque el gobernante. De facto no sería Dios, entonces sería alguien que se cree. Ya sabes, y ¿no? que impondría eso es un gobierno muy absolutista. Pero como hablamos de prometo personas, que Miguel Ángel levantaría la mano y diría, oye, espera. Y yo porque estaría contigo también. Claro, es los tres. Ah, pues por eso. Si es que estamos hablando pero- el liberalismo, si es que nos sale, además nos sale. A ver, nos sale pero- feo. no, yo también aunque creo nos que salga, pero- pero aunque nos salga, tenemos que ser conscientes de sus fracasos. Y un Claro. fracaso yo creo que es este del que estamos hablando. Que el fracaso es del otro. El fracaso es que vienen unos El otro señores muy malos componente. y lo estropean. Yo creo que no. No, los señores. Yo prefiero De hacer, otras yo prefiero doctrinas. hacer autoanálisis. Y yo creo que la propuesta, por ejemplo, como decía Pedro, de levantar la Constitución, que es lo que se ha hecho en España. Yo vuelvo a la realidad. Roberto, nos gustaría seguramente a ti y a mí hablar mucho más de teóricos y yo aprendería muchísimo. O sea que, pero eso no, es una pero vamos a hablar, conferencia, vamos a eso es hablar una eso para una conferencia. conferencia y para la universidad. Aquí vamos a hablar de la realidad. ¿Y en España qué ha pasado? Que cuando ha habido un desafío independentista, secesionista fuerte, ¿qué se ha hecho? Justo lo que ha dicho Pedro. La bandera de España. Coger la Constitución y decir, con la Constitución, vale, se ha defendido en Cataluña todos los grandes defensores de la unidad de España y hay que reconocérselo y a veces a coste personal muy alto, como es el caso de Fernando Savater, estoy pensando, pero también en Cataluña a coste no tan alto como que estuvieran amenazados de muerte, pero muy alto. Los Arcadi Espada, los los volaron Félix la de rodilla. Azúa, los Félix Ovejero, efectivamente, todas estas personas que han defendido, los Santos es otro caso, los Santos sí que ha defendido España, pero los que yo estoy diciendo, Azúa, Ovejero, la inmensa mayoría, que son gente que viene de la izquierda, es verdad, pero que bueno, que se han Los metido Santos en el también vienen de la liberalismo. Sí, pero los Santos sí que defienden España, caray. Pero lo que estoy argumentando es que todos estos otros no han defendido España, han defendido el qué, la Constitución, los métodos, la libertad, ¿no? Como decía Pedro Insua, ¿no? Parecía que es que entre la frontera de los Pirineos y la frontera con Portugal había una cosa que había que defender y que se llamaba la democracia. No se llama la democracia, se llama España. ¿Y quién ha defendido España? ¿Quién ha defendido la patria? Con estas palabras, patriotismo. No, es que los nacionalistas se equivocan porque no son patriotas. ¿Quién ha dicho esto? Nadie. Y no lo ha hecho por esa timidez liberal de decir, no, esos son sentimientos personales. Bueno, tú ahora corrígeles a todos ellos, pero ellos han estado ahí y han estado dominando el combate contra el secesionismo y contra el nacionalismo. Quédate dentro Yo de me tus creo que sentimientos. Roberto... O sea, yo me creo que Quédate aquí para hay un adentro. cambio generacional Quédate en para marcha. adentro. Sí. Esto Ahí va. probablemente coincidiremos más, pero analicemos, seamos capaces, igual que nos criticamos a nosotros, de criticar un poco a la generación anterior. Han dicho, no, tus sentimientos nacionales es una cosa tuya personal, si quieres poner una banderita de España en tu casa, igual que si quieres poner un crucifijo y tal, son tus cosas, pero en el espacio público vamos a defender solo cosas, pues lo que he dicho antes, que se pueden defender en el espacio público liberal, que son la democracia, la ley, la constitución, la libertad. Esto ha sido así, o sea, esto es lo que todos hemos visto en los periódicos y era lo que decía Rajoy y era lo que dicen todavía los de Ciudadanos en Cataluña y es lo que... Entonces, ante eso, ese mecanismo, punto uno, ha sido fracasado porque nos ha llevado al borde del abismo. Es verdad que a última hora, al final, vale, no hubo golpe, pero hombre, hemos estado muy cerquita y todos lo vivimos, ¿no? Y hace pero bien ese poco. mecanismo, Entonces, ese discurso liberal... Punto uno. Sí, eso es lo que se socialdemócrata. había. No, es que lo no es se- lo mismo. O sea, Es que no es lo mismo. No, bueno, se había. No es socialdemócrata, yo lo. Sí que lo es. Bueno, pues es socialdemocracia en el sentido de PSOE State of Mind. Ha sido un PSOE State of Mind que ha invadido, La libertad sin se ha nación. filtrado. Bueno, pero es que esto ha sido así, Perfecto. porque si No es defendías la posible. nación, si defendías No la es nación posible. eras nacionalista. Si defendías la nación española, eras tan nacionalista como nacionalista catalán. Esto lo hemos oído toda Pero es que nuestra la vida. nación española es real y la nación catalana, la nación nacionalista, es un cuento. Bueno, pero Roberto, entonces ya nos tenemos que mírame- meter a cosas, mírame al de, pico. a Un cosas segundo. de sustancia, No, pero la déjame realidad. déjame un segundo. Roberto, el tema es que yo sí compro, porque me he criado en una familia de izquierdas. Esto para los veteranos del podcast sabrán que cuando digo esto, luego digo una cosa muy facha, ¿vale? Yo que me he criado en una familia eres de el izquierdas. único. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que andar abrazando banderas era de gente poco articulada, poco sensible, poco formada, andar entregándose a la emoción nacional. Y todavía hoy para muchos. Bueno, para muchos, pero afortunadamente yo creo que esta generación ya está superando determinados complejos y creo que los tres de esta mesa lo entendemos. Tú has dicho, no hay libertad sin nación. Claro, es que, oiga, lo mismo que no hay propiedad sin Estado. Es decir, Pero ¿y qué es la nación?
Vale, pero un segundo. No, Porque tienen que enterarse, además, lo que nos vende, de Vale, qué estamos hablando definamos. con de que- nación. claro, no, pero es que es Porque muy si es la difícil. comunidad de raza y lengua, yo te puedo decir como historiador Claro. que eso es una... Quiero decir, que Perfecto, desde el pero, punto de vista de Roberto, las realidades, es ahí absurdo, está el una tema. gilipollez. Pero eso es lo que han pensado toda este PSOE State of Mind. Cuando dices nación, piensa que estás pensando en la raza, en la lengua, Igual, en la una cosa cultura, identitaria. el folclore, los claro, bailes, claro, las y que por ligas. lo tanto es una cosa, como dice Pedro, pues baja, pueblerina, paleta, y que había que ir a defender la Constitución. Bueno, pero cogeo con esto. Esa Haber generación, más. Roberto, Pero esa es que haber generación. más, Roberto, ya te digo. esa Haber más luego ha generación, evolucionado, por suerte, otros no. esa generación, para coser el franquismo y para salvaguardarse de heredar el aguilucho y determinadas cosas que les daban apuro, porque muchos de ellos venían de formaciones de izquierdas, intelectuales y mentales y emocionales. La mayor parte del constitucionalismo. Es decir, un El segundo, propio nombre, el a propio los nombre. vascos que asesinaba ETA, que esto lo dice muy bien Juancla muchas veces, es, oye, que no los mataron por demócratas, los mataron por españoles. Los mataban por españoles y por ejercer de españoles en País Vasco. Entonces, que de la misma manera, cuando hablamos del conflicto de Cataluña y de los secesionistas catalanes, estamos hablando de un concepto entre dos entidades que demandan ser nación, que son la minoría nacionalista catalana y la minoría nacionalista vasca, y que se contradicen esencialmente con la nación española. Es decir, si la nación española las contiene o no. Claro, ¿qué pasa? Si nosotros como generación, yo creo que ya está pasando, ya ha pasado, y el mejor ejemplo es la serie Geo de Amazon Prime, que es, vamos, ahí ves tú rápidamente lo que lleva una nación, padres, sensación de misión, una idea de nación. O sea, España, y además, o sea, si hay que matar a terroristas, se matan. O sea, y por proteger a la comunidad y demás. ¿Qué sucede? Nosotros somos justo el punto de inflexión que tenemos que ser capaces de armar una visión nacional que no desprecie tampoco lo liberal. Que para mí esa es la virtud. O sea, si nos pasamos de revoluciones, que ojo, sin miedo también, es decir, oye, experimentemos también. ¿Qué pasa? Que esto me lo dijo Gregorio Luri, porque yo le hice esta pregunta. Oye, en esta moción, oye, Gregorio, yo le trato de usted, señor Luri, ¿cómo se defiende esto de España como nación sin caer en dar un golpe de Estado? Y me dice, bueno, pues haciéndolo. O sea, no cayendo en dramatismos. Que creo que es una cosa, que es un atavismo que a nosotros nos salta muy rápido. Es, claro, en el momento en el que vemos a gente empuñando una bandera de España, pues quizá porque no la empuñamos nosotros. No la empuña gente más normal. ¿Sabes? O sea, precisamente. Somos los normales. Pero lo importante es que la gente también sepa, cuando empuña la bandera de España, qué está defendiendo. Es decir, ¿cuál es el concepto de nación? ¿Y cuál es el concepto de nación? Para un liberal está clarísimo. Pluralista. Una comunidad política soberana, libre, que además, para ser libre, tiene que tener su propio territorio, porque la libertad pues, no se experimenta en las nubes. Es decir, por además, lo único que nos hace perfectamente libres, y esto además es del viejo concepto de libertad de los griegos, es vivir en nuestra polis. Es decir, cuando te vas fuera, en Francia es verdad que eres libre, pero eres libre porque hay un tratado de reciprocidad entre dos países que protegemos a la ciudadanía. Pero si mañana dejara de estar vigente ese tratado, ya no somos libres allí. ¿Y si Europa colisiona con España? ¿Cómo se colisiona? Es que no termino de entenderlo. Claro, o sea, hemos ido tocando un poco todos los palos y me falta y no quiero que se me pase. Yo lo tengo esto muy claro, no te preocupes. La única entidad soberana se llama España. No existe ninguna soberanía en la Unión Europea. Ole. No existe. Ole. La Unión Europea es un tratado internacional. O sea que tú eres brexiter. No, es broma. No, yo soy europeísta totalmente. ¿Tú sabes que yo Ahora, yo estoy radicalmente en contra de delegar la soberanía en ningún cuerpo internacional. Pero más que nada porque antes o después se va... O sea, como hagas eso, que es lo que yo les estoy advirtiendo a los grandes partidarios de la Unión Europea, es, ojo, cuidado, que a ver si vais a creer que va a haber un momento en el que los nacionales de un país van a decir Europa, no, o sea, o eres flexible y eres, por lo tanto, aceptas la propia diversidad de la Unión Europea o lo que vas a acabar haciendo. No, que la Unión Europea es un espacio de libertades.
Ya está. Pero no es un espacio político un consenso soberano. de mínimo. Bueno, un consenso de no es un mínimo. superestado Todos ni los un partidos estado. europeístas no piensan eso que tú piensas. Sí que piensan que No, lo sé. hemos oído a Verhofstadt de Renew Europe, un europeísta de pro, diciéndole a Polonia, acordaos de cuando fuisteis divididos en el 1795 y como volváis a hacer algo así, volveréis a ser divididos porque estáis desafiando la soberanía de la Unión Europea o Pero la superioridad de la pero Unión Europea. eso no es el simplemente europeísmo a la real. realidad. Pero Eso no es el simplemente es que de nuevo utilizas europeísmo en un bajando- sentido que no tiene nada que ver con pero los fíjate, europeístas reales. Pero espera, Roberto, que no pero vayas. bajando a la Voy a realidad. complementar tu Pero no tu existe esa tu soberanía en la definición de nación. Constitución Voy a de la Unión complementar tu Europea. definición de nación. Tú dices que la definición de nación es un espacio de soberanía y de libertad. Eso a mí al final me suena un poco a eso, a que entre los Pirineos y Portugal hay una cosa llamada libertad. No, la nación tiene también otra cosa que tú no has dicho y que es mucho más sustantiva y que se olvida. Son vínculos. No somos solamente un espacio de libertad. Si entonces seríamos lo mismo que los suecos, o podríamos serlo, o porque en el fondo, si solo somos libres y defendemos, que es lo de Habermas que citabas antes, si simplemente tenemos este patriotismo constitucional, que No, significa no. Sí, yo creo obsesionarnos, que no Roberto significa... no ha hablado de Habermas a favor. No ha hablado de Habermas Cuidado favorablemente, que no. pero por eso lo digo, por eso se lo vuelvo contra él, porque ha caído en el fondo en eso. Si la nación es solo soberanía y libertad, la nación española no se diferencia nada de la sueca, de la francesa, de la italiana. Y al final, entonces, Claro, unámonos en todos definición, en una claro que cosa no. llamada Unión Europea. La nación es otra No. cosa. La nación es vínculos. La nación son vínculos que sí que hay entre los españoles y hay, pero menos, entre españoles e italianos o entre españoles y finlandeses. ¿Y qué son esos vínculos? Pues son vínculos no sentimentales, que esto es el error, o es lo que siempre hacen todos estos para reprocharnos. Es que es una cosita así, que tú te sientes como muy español y muy bien. No es una cosa. Irá acompañado de emociones, sin duda, y las emociones no son necesariamente malas, Claro. pero esos vínculos son sobre todo deberes, que ya es menos bonito, pero que creo que es muy importante, que es lo que conocemos en término global como patriotismo. Yo tengo un deber hacia España, noción que yo de tengo deberes. libertad no Yo tengo deberes. implica deberes. No me interrumpas todo el rato, que esto me por lo hacen en la eso digo tele y aquí quiero estar en un sitio que no es tele. Son vínculos que constituyen sobre todo deberes. Yo tengo unos deberes especiales hacia el resto de los españoles que no tengo hacia un tailandés, aunque tengo otros que tengo hacia un tailandés y tengo hacia cualquier ser humano e incluso luego tengo otros hacia los animales y tengo otros hacia el medio ambiente. Pero en el caso del patriotismo, igual que yo tengo un deber especial ante mi sobrino, que no tengo ante un niño cualquiera, y esto no significa que odie a los niños cualesquiera, ni significa que si veo a un niño cualesquiera en apuros no le intente ayudar, pero tengo deberes especiales ante tus hijos, ante tu pareja, ante tus padres, que no tienes hacia el resto. Y también hay una serie de deberes que tienes hacia el resto de los españoles que comparten contigo nación. Y cumplir con esos deberes es lo que se llama patriotismo. El patriotismo no es envolverse en una bandera, no es que lo puedes hacer y si te gusta, pues perfecto. Y si te anima a cumplir tus deberes, bienvenido sea, que esto es lo que se ha olvidado muchas veces, ¿eh? No estoy ridiculizando en modo alguno la bandera. Pero lo fundamental son luego esos deberes. Y esto es lo que también se ha olvidado en España, no se ha hablado. Nunca se ha dicho esto, porque la patria era siempre lo malo, lo material, lo pegajoso, lo Pero Miguel sentimental. Ángel, tú sabes que la noción Roberto, de déjame libertad hacerte la civil pregunta para que contestes. contempla No, pero déjame- derechos y deberes, además que son dos cosas Claro, que no se pero pueden es que separar. son heredados. Hombre, claro que son heredados. Ahí está el tema, tradición, herencia, deberes heredados. Y con Roberto, algo- un segundo, y con- un segundo. y con unos vínculos concretos. Por favor. Es biológico Roberto, y Roberto, otra cosa, Roberto. pero... Claro, ¿qué pasa cuando el individuo contemporáneo que busca emanciparse de todo, incluso hasta de su No, propio no de todo. género? No, Un segundo, no, Roberto. pero es que no me refiero Pero a eso. déjame ponerte la bandeja, coño. Y ya machacas. Vale, venga. bien, entonces. Respecto de lo que ha comentado Miguel Ángel, una nación son deberes. A donde naces. Es una nación es a donde naces. Es decir, tú no la eliges. Naces en una herencia, naces en una tradición y de repente por nacer en ella eres sujeto obligado. Oiga, mire, usted tiene que defender esto, tiene que comprometerse en los lazos y demás. Bien, ¿qué pasa cuando el individuo contemporáneo que hoy dice todo es un constructo social, todo es fruto de las interacciones sociales, de lo cual podemos deconstruir hasta el propio género? ¿Qué cojones me estás diciendo a mí que yo heredo ningún tipo de obligación si yo soy capaz de emanciparme hasta de mi biología? ¿Cómo se contradice eso? Mira, me suena hasta a mí. ¿Cómo se contradice eso? ¿Cómo se contradice eso con la sensación de que cuando llegas a una nación y a una democracia liberal, en realidad estás contenido, obligado, restringido? Es decir, que te tienes que poner límites. Es que la aceptación del liberalismo y la aceptación de un régimen liberal
implica que hay una serie de normas que no son comunes a todos, que tenemos que acatar obligatoriamente. Es que si no, no hay sociedad política posible. La suerte del liberalismo es que las normas que tienes que acatar, aunque son muy importantes, son pocas, no son tantas como otras. Pero esas pocas hay que acatarlas. Son menos que en una comunidad religiosa. Eso es, hay que acatarlas sí o sí. Te dejan mucha libertad para casi todo lo que puedas hacer en tu vida, pero no por las normas que son la columna vertebral que forman la sociedad política. Ya tenemos regulado hasta si hay que decir piropos o no. ¿Cómo puedes decir que hay muy poquitas normas en las sociedades liberales reales? Cada vez hay más, además se dedican a eso. Los digo las los normas, diputados. Tenemos 17 parlamentos autonómicos haciendo leyes continuamente. O sea, hay montones de obligaciones. Son normas, las normas fundamentales, digo, la adhesión a la soberanía nacional, el tema de la libertad civil, el la núcleo división de poderes. Y por favor, entendedme de Constitución no solamente como el texto jurídico como que dice tal, sino como la doctrina constitucional, que es la doctrina liberal, que es lo mismo. Realmente es que además una cosa y la otra es lo mismo. La Constitución material, es decir, lo fuerte de lo que crea la comunidad política, ¿no? Y lo que la sostiene. Ya sabes que lo otro es consecuencia del llamado gobierno de los legisladores y del principio de la mayoría en el Parlamento. Los propios liberales, el parlamentarismo, no estaban en eso, estaban radicalmente en contra de eso, además. Por eso decía que, fijaos, nuestro gran problema no es precisamente que el liberalismo nos haya fallado. Al contrario, es la única doctrina política, siempre digo doctrina, nunca ideología, porque ya digo conjunto de ideas ideales, que habiéndose teorizado no nos ha fallado en la práctica. No nos ha fallado. El resto nos han fallado. Todas, sin excepción. Esta no. Esta ha creado la sociedad que tenemos. Con todas las cosas que podemos discutir. Pero una sociedad, en comparación con otras históricas y tal, estupenda. Espectacular en general. La sociedad que tenemos la han creado otras muchas cosas. Ahora bien, hemos dicho aquí, porque si fuera solo el liberalismo o la constitución escrita o no escrita o medio redactada, pues entonces hubiera funcionado en Irak, hubiera funcionado en Afganistán, hubieran funcionado en Colombia. Pero no acaban de funcionar. Bueno, Colombia no sé si está en el mundo occidental o no. Colombia sí. México. Colombia sí pues que está. Entonces ahí tampoco acaba de funcionar muy bien, reconozcámoslo. Entonces, por lo tanto, no. Vamos a utilizar el término ya al 17, al 14. La constitución no escrita, que es una cosa y tal, pero ¿por qué esa obsesión en llamarlo de esa manera? Vínculos. Y vínculos no son solo de libertad, son vínculos que puede parecer que te quitan muchísima libertad. El tener que atender a tu hijo cuando está enfermo, en principio no parece que te dé mucha libertad si te tienes que quedar toda la noche atendiéndolo. Pero es un vínculo que te impone una obligación. No me la libertad como libertad de ataduras completas. No, hago lo que me da la gana. Por eso digo. Si yo hago lo que me da la gana, yo soy el soberano. Pero no son deberes, no son tampoco deberes. No hay libertad. Pero no son deberes jurídicos ni constitucionales, ni de la Constitución escrita ni de la Constitución no escrita. Son deberes que van más allá y son deberes que tienes de preocupación, de ocupación, además, por los que forman parte de tu patria. No es solamente una cosa que tenga que estar redactada o medio redactada. Y eso no solamente existe, sino que tiene que valorarse, tiene que ponderarse. Y por tanto tiene que haber una propuesta sustantiva en el espacio público. Es decir, es mejor ser... Necesitamos acabar. Estamos súper fuera. Os pido una reflexión final. No hemos dicho si había que implantar el nacionalcatolicismo otra vez. Te lo preguntaste antes, no hemos acabado. Lo dejamos para otro día y hablamos más veces porque este podcast ha sido maldito. Yo, un día que lo íbamos a grabar, choqué en coche. Otro día tú te pusiste malo. Me he quedado con muchas ganas de más. Yo todavía estoy pensando que no está quedando grabado. Sí, no puede ser. Pero tenemos que acabar ya porque vamos 8 minutos por encima. No, pero lo que me parece muy importante, quiero que me digáis una última recomendación de un libro, un texto, una peli, una serie, una música que creáis que habla de lo que hemos estado hablando aquí. Y esa es la última pregunta. O sea, que quiero que os la ponéis y me digáis de manera muy breve. Si nosotros podemos conciliar que incluso en este momento hace falta, porque el liberalismo se ha quedado sin sustancia para oponerse a determinados valores fuertes, ¿vale? Y si creéis que la propuesta es double down, es al liberalismo que nos ha llevado los últimos 30 años a esta situación, hay que contraponerle más liberalismo, más tolerancia, más capacidad de aceptación de tal y más retraimiento de la esfera privada, ¿vale? Y lo que os decía, la última pregunta es un libro, un disco, una música, un cine. Venga, lánzate. Yo ya lo he dicho al principio, básicamente nuestro problema no es que el liberalismo nos haya fallado, sino que sencillamente el liberalismo es uno de los componentes de nuestro régimen constitucional que está desapareciendo. Porque hay otro de los componentes que se está imponiendo y hay una serie, además, las cosas como son, de partidos, de movimientos políticos
que no son doctrinalmente democráticos, no son doctrinalmente liberales, tienen otro tipo de doctrinas, otro tipo de modelos de sociedad y están utilizando la democracia precisamente como un procedimiento para implantarlos, para llegar a ese modelo de sociedad que es privativo. Es decir, para abolir la sociedad plural. Y de lo que se trata es de restablecer el pluralismo y de protegerlo porque es además el microclima en el que precisamente se hace posible la libertad civil. Eso es lo fundamental y lo principal, más que otro tipo de cosas. ¿Cuántas recomendaciones de libros? Joder, yo sobre esto, que no sé. 1917. No, jamás, nunca. Además, yo no me considero eso un gran teórico y tal, pero yo... Sí, hombre, sí, yo sí lo recomiendo. Compren ustedes. Muchísimas gracias. No, pero yo siempre, para este debate, yo creo que sigue siendo básico el tomo segundo de Teoría de la Democracia de Giovanni Sartori. Siempre será, vamos, hay más, sobre esto hay mucho más y tal, pero yo creo que sus 2 capítulos sobre la libertad y el liberalismo siguen siendo básicos y además hoy día cada vez más necesarios. Vale, bien, muy bien. Yo, aparte de recomendar... Una de las pocas cosas que me llevo buenas de ciencias políticas de haberla tal es Sartori. Siempre. O sea, vamos, siempre. Me parece bueno, yo creo monstruo. que tú tienes mucho conocimiento sobre el mismo. O sea sí, yo iba a recomendar su libro. Bueno, no iba. Yo iba a recomendar otra cosa. Luego ha salido en 1917 de Roberto, pues lo recomiendo. Ahora está saliendo Sartori, pues recomiendo el libro que tiene, el mismo Sartori, sobre la sociedad multiétnica, ¿no? Muy bien, perfecto, donde hace, perfecto. Vale, pero ahí sí que propone que tiene que haber, creo yo, que propone que tiene que haber cosas un poquito más sustantivas. No vamos luego de la democracia, de verdad que no hay contradicción. Bueno, pues tú lees mismo. la teoría de la democracia de una manera ya muy peculiar, porque entonces el hombre no hubiera necesitado escribir el otro libro si ya estaba todo en su libro anterior. Yo creo que sí que aporta algo más. Es una derivación. Bueno, es una derivación y que aporta. Pero a pesar de todo esto, que estoy recomendando yo, Roberto. No voy. Es que me toca Sartori, que es como la virgen de... No, pero si él tiene una conferencia maravillosa. A ver, lo que yo quería recomendar, y contestaba a la vez a tu pregunta, ¿no? Sí. Yo creo, es lo que discrepamos, yo creo que no basta con el liberalismo, no basta con redoblar el liberalismo, tazón, no tienes tazón y medio, y venga, y más liberalismo. Yo creo que hay que empezar a entender otras ideas sobre la sociedad. Y esas otras ideas sobre la sociedad me sirven para recomendar algo. Hay una... es un texto muy pequeñito y se puede encontrar en internet fácilmente, traducido, de Kowakowski, ¿no? Leslie Kowakowski, que se titula algo así como ¿por qué soy liberal, conservador y socialista? Y explica por qué le gusta el liberalismo, y son cosas que han salido aquí, por qué le gusta el conservadurismo, porque tiene cosas que han salido menos aquí, pero que también son importantes, y luego dice por qué le gusta el socialismo. Yo esa parte la quiero modificar. Yo creo que hoy hay que ser liberal, hay que ser conservador y hay que ser un poquito reaccionarios también. Yo creo que es una combinación de esas 3 cosas que además la no izquierda lo entiende perfectamente, porque tanto cuando eres liberal como cuando eres conservador, cuando eres reaccionario, te llaman facha. Conclusión, hay que ser facha como idea política. Es la combinación de esas 3 cosas. Es fantástica. Además, ¿por qué tengo razón en todo? Ese libro es también. Un complemento. Ese está muy bien. Ese es de verdad maravilloso, lo recomiendo muchísimo, pese al título. Porque tengo razón en todo. ¿Por qué tengo razón en todo? O sea, de Kolakowski. Sabéis que el título alternativo de Extremo Centro Manifiesto era una teoría, yo ya lo dije, una teoría sobre absolutamente todo. Que no, tú has dicho, fíjate, la reacción, si la circunscribimos al mundo de la contracultura, la reacción cultural, el arte y las propuestas discursivas, persuasivas de afectación a la moral comunitaria, es decir, cuando no se plantean, que para mí esta es la síntesis. Miren, yo le voy a decir, yo tengo que poder reaccionar con mis valores comunicándolos en voz alta. Y tengo que poder hacerlo, porque la sociedad liberal me lo permite. Y no solo me permite, sino que me dice, si es usted minoría, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría le va a pisar. La mayoría no le va a ver. Así que, señor, minoría gay, levante usted la mano, cree cultura, haga el Día del Orgullo. No, ¿por qué no tenemos el Día del Orgullo entero? Gilipollas, porque sois el 95%. O sea, es la minoría la que tiene que levantar la voz y decir existo en el acuerdo, porque si no me van a hacer desaparecer. E incluso la mayoría es muy torpona y entonces igual te borra sin querer incluso, o te quiere joder, que eso también existe. Las libertades son resistencias. Exactamente. Quien no las ejerce las pierde. Entonces, para mí, ¿dónde está la reacción? PSOE State of Man. Cuando nosotros decimos, creamos cultura, creamos arte y decimos, oiga, estos son mis valores. Y en esos procesos de afectación a la moral comunitaria, yo tengo que decir que en los últimos 30 años, en base al acuerdo liberal, la no izquierda se ha quedado muy atrás, tecnológicamente, en esa guerra de persuasiones. Acabo, es que esto es la reflexión final, lo siento, Roberto. En el próximo podcast hablamos sobre conservadurismo. Nos concertamos para hablar sobre y ponerle la cara como un pan al conservadurismo, o al reaccionarismo, lo que queráis. O al patriotismo. O al patriotismo, lo que sea. Pero yo voy a decir que para mí el libro que mejor concita esto es Ética Nicomaco.
¿Por qué? Porque para mí la democracia liberal subyace, quiero decir, en sus fundamentos últimos, cuando bajas y quitas toda la programación y te quedas en el código base, requiere que todo hombre sea mi hermano, requiere la existencia de la amistad, requiere la existencia de una idea del bien y de la justicia, y de una idea del bien común, y requiere de una idea de la vida buena. Y si no, es decir, y precisamente esas personas que pactaron la democracia liberal, había conceptos sobre la vida buena que no se pararon a escribir porque estaban todos de acuerdo. Oiga, ¿tienen que existir las familias? Claro, oiga, pero no lo pusimos en la Constitución. Bueno, oiga, usted es un chiflado. O sea, la democracia liberal es la transformación del conflicto en disenso. Es la cosa. Justamente. O que un perrito no vale igual que una persona. Hombre, claro, oiga, tengo que explicar en la Constitución que un perro y una persona no son lo mismo. No, oiga, pero ¿cómo puedo estar hablando de esto? Por lo tanto, además de Sartori, además del libro de Kolakowski, yo recomiendo Ética Nicomaico de Aristóteles, que creo que está en los fundamentales de la democracia liberal. Absolutamente. Señores, un absoluto placer. Otro día con muchísimo más tiempo, otro día con mucha más calma sobre conservadurismo. Quedan ustedes convocados. Hasta la semana que viene. Adiós.